El bosque medicinal es una visión principalmente de Román. Él es el fundador. Él tenía esta visión y atraía a otra gente. Buscamos compromisos y nos unimos acá con la comunidad de Tumbes, con Freddy Nugra. Nos juntamos con la Universidad de Azuay. Vamos a decir una comunidad de gente que valora la tierra, ¿no? Valora la naturaleza. Todos tenemos la misma visión de cuidar de la selva y de cuidar de ella porque amamos a ella, nada más. Y por eso hemos hecho una fundación. En sus fines tiene la prioridad conservación, protección de la naturaleza, educación, ¿no? Estudio. Todo el proceso de hablar con el primer abogado duró como 1 o 2 años, algo así. En este tiempo, mientras estamos tratando de hacerlo legalmente, estamos también trabajando en Europa para ganar fondos y usar los fondos para comprar el primer terreno aquí. Before I started with this project, I was kind of entrepreneur for about like 20 years, quite successful. I wouldn't say it was quite different unless I had kind of stressful situation, like life-breaking event with my family. So then I passed treatments, also those using traditional Amazonian and India way. Yeah, and after that I feel like to do something like a project kind of Bosque Medicinal, involving conservation of the rainforest and also especially the traditional way of living of the local people here. Después llegando acá y viendo la selva amazónica, aquí me sentí como en la casa, ¿no? Pensando así como que toda mi vida estaba buscando, haciendo música, estaba como viajero buscando y conociendo gente, lugares. Y llegando acá a Gualaquiza, conociendo aquí los mestizos, los nativos, todos así como que viven cerca de la selva y la manera como viven, me encantaba tanto que me dio gusto venir para vivir acá, tener familia aquí, vivir cerca del bosque, de la selva. Cuando sonan los tambores, van bajando los espíritus. Viviendo un rato con el pueblo Shuar, ahí podría encontrar otros valores para la vida que yo conocí de la sociedad donde yo vivo, o de la sociedad donde yo vivía, ¿no? Y valores tan simples, pero de alguna manera para la gente de Europa, como invisibles. Y uno de los valores es así como cuidar lo que tenemos. Me gustó también las formas como hacen sus reuniones, donde cada uno tiene derecho de hablar, cada uno tiene espacio, ¿no? Que se dan respeto para poder expresar lo que es necesario. Me gustaban las mingas, ¿no? Minga, para los que no conocen, es así como que se unen 20 personas y se van a hacer algo que es importante hacer, ¿no? Y durante el trabajo se conversa, se toma la chicha, después hay preparado la merienda, y es como una fiesta, ¿no? Como nosotros conocemos el trabajo, algo duro, algo que nadie quiere hacer, pero trabajar con el pueblo Shuar es así como alegría, ¿no? Compramos terreno comercial y lo convertimos a una reserva para que nadie se pueda tocarlo, que sea selva puro. Es así que se han realizado varios estudios en este territorio
tanto como estudios de flora y fauna. And then we make a kind of reforestation plan on the long-term base, and part to part we reforest it according our plans, communicate it with locals and also with academics, students. Actualmente se sigue trabajando en dividir el área donde es bosque primario para que sea reconocido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como somos un ONG, la realidad es que todo es de donaciones. Así que todo es como del buen corazón de otra gente que podemos hacer eso. Vendemos algunas cosas, pero muy poco. Eso es más para compartir la historia al final, que hay plantas medicinales que se puede usar para un tos o algo así. También para ayudar en toda la historia de la selva, hacemos investigación científica. Trabajamos con la Universidad de Azuay. Es así que nuevos registros para la ciencia, por ejemplo, el perro de monte registrado a 1100 metros sobre el nivel del mar. Especie que se creía que estaba en peligro de extinción en esta zona, pero Bosque Medicinal, mediante el monitoreo de sus trampas cámaras, todavía ha logrado registrar. Así que podemos publicar cosas para decir que, bueno, esta selva en particular tiene un impacto ecología aún más grande. Y la investigación científica ayuda también en explicar la historia de la selva, ¿no? Ella no tiene boca como nosotros, así que ¿quién va a decir su historia? Sino los que aman a ella. Tenemos los voluntarios aquí para que nos ayuden con proyectos aquí, ¿no? En reforestar terreno que hemos comprado que ya está tumbado, por ejemplo. Otros proyectos por la casa y también en la selva. Bosque Medicinal no solamente recibe biólogos, también recibe psicólogos para estudiar la psicología, la gente que entiende la naturaleza, cómo sanar al caminar sin zapatos en la selva, a la gente que hace turismo, el turismo científico. Este grupo tiene el objetivo de estudiar las plantas, los árboles, para saber qué es lo que existía hace 30, 40 años y tratar de restaurar con estas plantas. Entonces, ese es el objetivo. Y ver el mapa de cobertura vegetal a los siguientes años, cómo se va recuperando el bosque con el cuidado de bosque medicinal y también las áreas protegidas municipales. Ahí en Europa no tenemos selva, así que sí que la gente puede como entender en la mente que es importante, con inteligencia, como, sí, es importante, hace agua, hace aire, todo eso, pero para realmente tener una relación, después de conocerlo, de ahí puedes empezar de amarlo con todo tu corazón. Y eso es el intento de los grupos de voluntarios que vienen y empiezan de amar más a la selva y a toda la naturaleza, ¿no? I hope and I believe that they get a really deep touch of the nature here, because the nature here, or rainforest, is very powerful. And with this kind of experience, which is very difficult to explain in the words, they usually change their approach to the nature and also to their inner world. We say that they can get healed here this way and get reconnected from this well-developed civilized world we are used to live almost all our lives to the natural one. El bosque es como un maestro que te enseña a estar atento, porque si no estás atento ya te desmayas, ya te caes, ya te tocas la ortiga o no,
culebras, arañas, hormigas, hay que cuidarse. Muchas lomas, muchas montañas, pues a veces el terreno es muy difícil para caminar, pues uno te coja a respirar, pero respira el aire recién hecho, así como aire puro. Me parece que el bosque es también maestro que enseña a respirar bien. Y a veces uno quiere ver lo más que es posible, ver esto, vivir esto, ¿no? Como que la mente pide siempre algo. Y de mi experiencia, venir al bosque y caminar un ratito, no más, puede ser media hora caminando por el bosque, como que el bosque te lo quita. Te quita todo, la ansiedad. La gente que sufre depresión, les recomiendo, vengan, caminar al bosque. Usually it's like when people get like over 50, which I am already, their way of living is like getting more narrow. Yeah, they go into this routine way. They're happy to use what they like and try to avoid what they dislike. This way I'm doing oppositely. I'm just spreading out. I have a chance to learn more and more every day, and this is most powerful for me to continue on that. Yo creo que la responsabilidad dentro de cada uno. Cada uno puede relacionarse con la naturaleza, cada uno puede, casi dice, echar la mano, ¿no? Apoyar la tierra, apoyar la gente que sabe cuidar, estar tranquilo en el corazón, porque yo creo que la gente que así medio ignorantes, ¿no? Están destruyendo, no pueden sentir la paz como la persona que aquí está disfrutando lo que hay y intenta conservarlo, ¿no? Todos podemos cuidar de nuestro mundo, de nuestro planeta, de nuestras vidas, de nuestras comunidades, con más amor. Y que realmente pueden hacerlo. No es un equipo especial, ¿no? Somos como 6 personas. Somos humanos, personas. Y teníamos una visión, y nada más, ¿no? Una visión y corazón. Y con ello podíamos hacer todo eso. Y todo el mundo puede hacerlo así también. Así que si quieres ser parte de Bosque Medicinal, pues cuides de la naturaleza donde estás. Y si quieres venir, que vengas. Estás bienvenido. Gracias. El Dios que estamos buscando es esto, la naturaleza. No hay que buscarle por allá. Muchos lo buscan en los libros. No, aquí está todo que está acá está parte de la creación, ¿no? del Dios. Tú, yo, todos somos Dios, ¿no? El amor es el Dios, ¿no? Y eso veo en la gente que viene acá, tanto amor, mirando como tanta alegría que caminando por el bosque se les da así como, abre la risa y están así como disfrutando. Eso a mí me da también mucha alegría ver, ¿no? Que uno no tiene que entender por qué, pero sentir el amor que la gente tiene, ¿no? Para la naturaleza es algo maravilloso. Es lo mejor que uno puede encontrar acá.